Bienvenidos y bienvenidas a este video de noticias por Minamino. Voy a mostrarles las últimas noticias del mundo del K-pop. Comencemos. Hace poco, el contrato de Sorn con Cube Entertainment terminó y ambas partes estuvieron de acuerdo en no renovar, por lo que la artista se liberó de dicha agencia. Pero el 2 de diciembre, Sorn anunció a través de Twitter que firmó con una nueva agencia, Wild Entertainment. Además, dio a entender que a principios del 2022 tendremos nueva música. El grupo de chicas IVE debutó recientemente y ya se puede decir que estuvieron casi en dos controversias. La primera ocurrió en base a su saludo. El 29 de diciembre, las chicas aparecieron en un video adelantando su participación en Weekly Idol mostrando su saludo. Dicho clip llamó la atención a algunas personas, pero el tema explotó cuando IVE tuvo su transmisión en vivo el 1 de diciembre por su debut. Señalaron que el saludo es muy similar, por no decir idéntico, al del grupo de chicas que debutó en el año 2019, Everglow. El 3 de diciembre, la agencia bajo la que se encuentra IVE realizó un comunicado público sobre la situación. No conocíamos similitudes con otros grupos. Esto será modificado para el futuro. Nos disculpamos sinceramente por el asunto y tendremos más cuidado de no permitir que algo así vuelva a suceder. La segunda vez que el grupo estuvo siendo criticado por el público fue recientemente y debido a la estilista de ellas, ya que en una presentación de su canción Eleven, Eugene se presentó de esta manera, y algunas personas lo consideraron inapropiado. A varias personas les incomodó verla con lo que aparenta ser un corpiño sobre la remera, y decían que era menor de edad, pero en realidad ella nació en el año 2003, por lo que tiene 18 años. Estos son algunos de los comentarios al respecto. ¿Vos qué opinás? Pero también hay cosas que destacar y celebrar, ya que el grupo recibió su primer trofeo en premios musicales con su canción debut Eleven el 8 de diciembre, a solo 7 días de su debut, rompiendo el récord de ganar su primer trofeo más rápido. Anteriormente, el récord lo tenía ITZY con 9 días. El esperado debut del grupo Kep1er, que era planeado para el 14 de diciembre, fue cancelado debido a que una persona que trabajó en los preparativos del debut dio positivo para COVID. A pesar de que los resultados de las chicas dieron negativo, decidieron retrasar las actividades para cumplir con las indicaciones de cuarentena del país, así evitar la propagación del virus, además de que iban a asistir a los premios MAMA, y eso también se canceló. Pero finalmente se estableció una nueva fecha de debut, el 3 de enero del 2022. Además, se compartieron las canciones que serán publicadas y la emoción por escucharlas como grupo sigue presente en redes. Choi Eun-ah, ex miembro de IZ*ONE, había sido envuelta en rumores de patrocinio con un presidente de una subsidiaria del grupo CJ. Hace unos días, los medios de noticias coreanos estaban informando que un reconocido empresario llamado Lee Jae-hwan, familia de los dueños de CJ Entertainment, estaba patrocinando a una joven artista denominada A. En videos pasados del canal hablamos sobre el patrocinio en el K-pop y qué significa esto. Pero básicamente se trata de personas mayores con mucho dinero y poder que mantienen a jóvenes aprendices, a cambios de encuentros privados en donde podría ocurrir cualquier cosa que él o la patrocinadora le pida a esa persona joven que se está iniciando en el mundo del entretenimiento coreano. Se filtraron capturas de pantalla de conversaciones entre este señor con la joven artista, en donde se ve cómo él arregla sus promociones como cantante, y también se publicaron conversaciones entre ambas partes. Por alguna razón, las personas comenzaron a asociar a la ex miembro de IZ*ONE, Jenna, con esta situación. Tanto que su agencia, Yuehua Entertainment, tuvo que dar un paso al frente el 2 de diciembre para comunicar al público. Primero, nos gustaría expresar gratitud con todos los y las fans que aprecian y aman a los y las artistas de Yuehua Entertainment. Estamos al tanto de la información falsa, las acusaciones maliciosas y las publicaciones difamatorias que están siendo publicadas en distintas comunidades de internet. Tomaremos fuertes acciones legales contra las publicaciones malintencionadas para proteger los derechos e intereses de nuestros artistas. Planeamos responder sin indulgencia o arreglos en el proceso. Continuaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para proteger a nuestros artistas a través de los reportes que envían fans, y también monitorearemos por nuestra cuenta. Pero eso no fue suficiente. Tanta fue la repercusión de estos rumores que el 6 de diciembre Yuehua Entertainment debió publicar otro comunicado, haciendo hincapié en que demandarían a las personas que esparcieran el rumor. Recientemente nos hemos dado cuenta que los rumores maliciosos contra nuestra artista Choi Eun-ah se han extendido a través de comunidades en línea, páginas de redes sociales y más.
Estamos confirmando firmemente que Choi Yen-ah no tiene nada que ver con dichos rumores. En respuesta, estamos tomando acciones legales estrictas contra los comentaristas maliciosos que le infligieron daño psicológico y dolor a ella, quien simplemente está extendiendo sus alas por sus sueños teniendo poco más de 20 años. Como se indicó anteriormente, procederemos con acciones legales estrictas contra la difusión y redacción de publicaciones maliciosas para proteger los derechos e intereses de nuestras artistas. Vamos a buscar la fuente del incidente y tomaremos medidas legales y haremos todo lo posible para evitar que esto vuelva a suceder. Por lo tanto, les recomendamos que no continúen con una acción tan malintencionada. Y finalmente, la misma Choi Yen-ah decidió hablar sobre el tema ese mismo 6 de diciembre. A través del sitio web oficial de su agencia, ella dijo: "Dudé mucho en abordar este problema con mis fans, pero finalmente me armé de valor para escribir, ya que no podía solo quedarme a ver cómo mi nombre se involucra en un rumor tan impactante. La primera vez que leí que mi nombre estaba siendo involucrado en esos rumores malintencionados, estaba comiendo en casa. Me quedé desconcertada al ver que mi nombre se extendía rápidamente como si fuese cierto, cuando ni siquiera lo conocía y no tenía participación alguna. No entiendo por qué tengo que pasar por algo tan ridículo cuando lo único que hago es trabajar duro persiguiendo mi sueño. Y todavía estoy frustrada y molesta, porque parece que mucha gente está creyendo en los rumores. Me duele pensar cuánto se habrán sorprendido mis fans. No soy la persona de ese rumor, ni siquiera estoy mínimamente asociada con esa persona. No se preocupen". De acuerdo con YG Entertainment, el 6 de diciembre, Taeyang y su esposa, Mi Hyo-rin, le dieron la bienvenida a su primer hijo. La agencia había anunciado el embarazo el 27 de septiembre del 2021. Recordemos que la hermosa pareja comenzó a salir en el año 2014 y se casaron en el 2018. La noticia que más revuelo causó recientemente fue que los miembros de BTS abrieron sus perfiles públicos en Instagram. Los miembros rápidamente sumaron seguidores y fans del grupo parecían emocionadas y emocionados al respecto. Algo particular son las configuraciones que establecieron. Nadie puede etiquetarlos en publicaciones e historias y solo ellos 7 pueden comentarse las fotos. Las personas consideran que esta es una decisión muy buena, para que la experiencia de los chicos en Instagram no sea tan abrumadora, sabiendo que muchas personas se esconden detrás de perfiles para hacer comentarios malintencionados a los artistas que no apoyan. Esto le pasó a Jennie de Blackpink. Lamentablemente no es sorprendente el hecho que las chicas de Blackpink sean centro de comentarios de odio por parte de personas fans de otros grupos de K-pop, pero en este caso se relaciona con BTS. Es que el 7 de diciembre Taehyung la siguió accidentalmente. ¿Cómo sabemos que fue accidentalmente? Es que la siguió y a los pocos minutos dejó de seguirla, además de que luego se fue a Weverse para realizar la siguiente pregunta. ¿Alguien sabe cómo sacar los recomendados de Instagram? Es aterrador. Lamentablemente, eso no quedó ahí. Algunas personas totalmente inmaduras comenzaron a atacar a Jennie con comentarios llenos de envidia y odio, diciendo cosas como: ¿estás saliendo con V? ¿Qué se siente tener la atención de Taehyung? Te siguió por accidente, que no se te suban las esperanzas. Deja a Taehyung tranquilo o cosas así. Y algunas ARMY no paran de dejar al fandom en vergüenza al atacar a otras idols. Jerry de Red Velvet recibió comentarios negativos por usar un emoji en su publicación de Instagram. ¿Qué problema le vieron a esto algunas fans de BTS? Que Jungkook usó el mismo emoji en una publicación el mismo día. La artista recibió comentarios acusándola de querer llamar la atención, de copiarse de Jungkook y de hasta querer aparentar estar saliendo con él, entre otras cosas absurdas. Por suerte, muchas ARMY salieron en contra de ese grupo de fans, diciendo que un emoji no tiene dueño, que cualquier persona puede usarlo y que tienen que dejar de relacionar todo lo que hacen las otras personas con BTS. En febrero del 2021, en la oleada de acusaciones de bullying que involucraban a muchos artistas de K-pop, Aisha de Everglow fue una de ellas. Una persona anónima hizo fuertes acusaciones contra ella, señalándola de acosadora y de realizar comentarios inapropiados a compañeros y compañeras de la secundaria. A pesar de que los rumores fueron negados por Yuehua Entertainment de manera inmediata, se realizó una investigación que llegó a su fin este 7 de diciembre. El comunicado de la agencia dice: queremos informarles del progreso en relación a la publicación, exparsión de información falsa y la difamación en relación a la miembro de Everglow, Aisha. Hemos tomado acciones legales en contra de 2 autores que publicaron información falsa y difamaron a Aisha en una comunidad de internet. Ambas personas admitieron que la información era falsa y se disculparon por causar daño psicológico al artista como también a su familia por difamar su reputación. Presentaron una declaración oficial de remordimiento.
También se disculparon con Aisha y prometieron no escribir información falsa en el futuro. Decidimos dejar la demanda y le notificamos a ambos perpetradores nuestras intenciones. De todas formas, con el fin de proteger los derechos e intereses de nuestras artistas en el futuro, planeamos continuar con las respuestas legales ante los actos de publicaciones maliciosas. Continuaremos trabajando, haciéndolo mejor por nuestras artistas. Gracias. JYP Entertainment ha publicado un video teaser para su nuevo grupo de chicas. En octubre de este año, la agencia había publicado un misterioso video, en el cual al final se escuchaba a una chica decir "We are Squad", por lo que las personas comenzaron a estimar que se trataba de un nuevo grupo de chicas. Desde agosto de este año hasta noviembre, en el canal de YouTube de la agencia JYPN se estuvieron publicando presentaciones de jóvenes chicas, quienes estimaban que serían parte del nuevo grupo. Poco a poco se fueron sumando más y más presentaciones, hasta que finalmente, este pasado 9 de diciembre, se publicó un nuevo video, en donde se mostraban a 7 integrantes finales, con la leyenda "próximamente". Las miembros presentadas son Kyujin, Jiwoo, Bae, Jinny, Suleon, Haewon y Lily. Y como es de esperarse hoy en día, hay personas que ya andan criticando al grupo. Poco después que se diera a conocer los nombres de las miembros, personas en internet hicieron notar la similitud de algunos nombres con las integrantes de Blackpink. Jinny, Lily y Jiwoo son los nombres que llamaron la atención, al parecerse mucho a Jennie, Lisa y Jisoo. También, fans de Twice se mostraron preocupados con la llegada de este nuevo grupo, ya que a mediados del 2022 el contrato de Twice con JYP Entertainment se terminará y hay personas que especulan que la agencia trae a este nuevo grupo para intentar reemplazar las actividades de Twice, aunque aún no hay certeza si las miembros decidieron renovar el contrato o no.